400 millones. Nosotros somos 40 millones. Tenemos la necesidad de salir a buscar. Tenemos la necesidad de producir y de vender más. Esto es. ¿Y eso no afecta a la cadena de precio y que finalmente por ahí en el mercado interno afecta? No, siempre existe. La tensión de la distribución del ingreso siempre existe y siempre va a existir. Miremos lo que pasó en los últimos años cuando cerramos las exportaciones de carne. Perdimos 12 millones de cabezas. Entonces, si uno mira solamente con los faros de corto plazo, nos estaremos equivocando. Para nosotros exportar es generar trabajo. Y la mejor forma de generar un nivel de vida es generando trabajo genuino. Usted mencionó la carne y hace pocos días la Cancillería anunció que se vuelve a vender a Canadá. Y uno de los mercados más grandes del mundo es los Estados Unidos, que en estos momentos de la cantidad que compra, el 1% solo es de la Argentina. ¿Cómo se va a conquistar nuevamente ese mercado para poder producir más, tener ganancias, etcétera, etcétera? Bueno, en el mercado americano desaparecimos hace 15 años. Claro. Hace 15 años, creo que fue por allá por el año 2001, después del foco de aftosa, no pudimos entrar más al mercado americano por cuestiones sanitarias. Después Estados Unidos aplicó barreras en realidad sanitarias que no condecían con lo que dice el organismo sanitario, que es la Organización Internacional de Episodios, la OIE. Tuvimos que hacer, el gobierno planteó un panel que el año pasado lo terminó con mucho éxito Argentina y que la OMC planteó la necesidad de que el mercado americano esté abierto. A partir de ahí empezamos. Cuando nosotros asumimos, empezamos el proceso de ejecución de esta medida y hoy, ¿qué nos encontramos? El próximo mes de noviembre habrá una visita de técnicos del EIFIS a la Argentina para inspeccionar las plantas frigoríficas y dar la apertura definitiva del mercado de Estados Unidos. Para nosotros es muy importante. ¿Tienen una proyección de números de lo que significaría? No, porque así como ha caído la exportación de carne, también ha caído el volumen de producción de carne. Por lo tanto, el sector cárnico es un sector que tiene que recomponerse, porque se tiene que recomponer el sector ganadero. De la misma manera que en algún momento Rusia fue nuestro primer destino de carnes, hoy estamos exportando solamente el 3% del total de las exportaciones a Rusia. Por lo tanto, son números que van a cambiar a medida que las medidas que hemos tomado en materia económica tenga el impacto en la producción. Pero hay una medida muy importante que usted está diciendo, que también hay que fortalecer entonces al sector. ¿Hay algún pensamiento de dar alguna ayuda a los sectores ganaderos? Nosotros lo que hemos tomado la decisión, la ayuda que damos es tratar de darle competitividad. Ajá. La mayor ayuda que podemos dar es dar previsibilidad, es darle apertura de mercados. Y a partir de ahí bajar la tasa de interés, bajar la presión impositiva, porque la presión impositiva para muchos sectores en la Argentina es muy alta. Aún hoy todavía, después que hemos bajado los derechos de exportación, tanto para carne como para todas las producciones, excepto soja. Entonces, la ayuda que nosotros podemos dar como gobierno más allá es previsibilidad a corto, mediano y largo plazo, baja de la presión impositiva, infraestructura, baja en costo de logística, tasas de intereses más acordes a la producción. No creemos que los subsidios lleguen a transformar una realidad productiva. Se puede ayudar y subsidiar estratégicamente, pero no sistemáticamente. Vamos a contarle también a nuestro público, usted en el escenario público de las personas tiene una trayectoria bastante importante atravesada por todo lo que significa el campo y la agricultura. Usted ha sido vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, diputado luego también con cargos dentro de diputados de todo lo que es el campo. Bueno, y ahora es finalmente ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y en todo este lapso de años las retenciones siempre fueron un tema. Usted las ha criticado en su momento, bueno, ahora asume como ministro. ¿Qué evaluación hace a la distancia de todos los años que pasaron? Y después le pregunto por las medidas últimas. Yo soy todo lo que dijiste y sumale que soy de la provincia de Formosa. ¿Por qué no estoy de acuerdo con las retenciones? Los derechos de exportación son un impuesto a la distancia.
paga el mismo derecho de exportación quien está a 10 kilómetros de los puertos o quien estamos a 1.500 kilómetros de los puertos, como es el caso de mi provincia. Y con una particularidad, la zona más rica de la Argentina está alrededor de los puertos. Entonces, desarrollar una Argentina por fuera de la zona extrapampeana se hace muy difícil, por distancia, por productividad y por todo lo que de ello deriva. Yo creo que en algún momento, después del año 2001, la Argentina necesitaba fundamentalmente recursos para contener una situación social que se desbordaba. En ese momento se pusieron las retenciones, luego se fueron aumentando y después, por supuesto, no comparto que eso haya terminado siendo una escalada de conflicto de campo contra gobierno y que sea casi a veces tomado como un ensañamiento del gobierno a través de los derechos de exportación. Nunca que se subieron los derechos de exportación, aún en los peores momentos del sector agropecuario, se tuvo siquiera un atisbo de solución. Por lo tanto, yo creo que uno debe tratar de cobrar los impuestos, porque esa es nuestra función, porque hay tres formas de financiar el Estado, digámoslo así. Uno es a través de los impuestos, otro a través del endeudamiento y otro a través de la inflación. La inflación no es bueno porque pega a los sectores más vulnerables. El endeudamiento hay que usarlo con mucho cuidado, por lo tanto la recaudación es lo que tiene que ser lo genuino. En algún momento se tendría que haber pensado en el impacto negativo que seguía teniendo los derechos de exportación. De hecho, el año pasado tuvimos la peor área de siembra de los últimos 100 años en trigo. Hemos perdido 12 millones de cabezas. Hemos caído en la producción de maíz. Ha habido caída en las producciones regionales. Creo que en un momento sirvieron para contener como una cuestión impositiva, para contener la situación social que en el país estaba muy complicada. Posteriormente creo que terminó siendo una represalia política a un sector que no coincidía quizás con algunas políticas del gobierno y que terminaron perjudicando al país entero. Nosotros tomamos las decisiones que tomamos y hoy el panorama pareciera ser distinto. Ok, veamos la situación actual, principalmente en la retención a la soja. Apenas asumieron en diciembre el gobierno de Cambiemos, bajaron del 35 al 30. Hubo una promesa de ir bajando gradualmente que ahora se pospone para dentro del año 2017-2018. Entonces, en el final del mandato de Cambiemos, en lugar de finalizar con una retención del 15%, estaríamos hablando de una retención del 18%. ¿Usted por qué cree que se dio esta cuestión de posponer una situación tan esperada por el campo, que es la retención a la soja y su disminución, y cuál cree que puede llegar a ser el riesgo de no cumplir con la promesa? Si yo me acordara que Néstor Kirchner dijo cuando asumió que las retenciones eran el peor impuesto y después hizo lo que hizo, nosotros lo que estamos haciendo es una cosa totalmente distinta. Primero, lo que hacemos es reconocer que hay problemas en otras producciones aparte de la soja. Porque esa visión es una visión muy pampa húmeda. Porque el productor de Salta sí le hemos bajado los derechos de exportación. Al del Chaco también, al de Santiago del Estero también. Entonces pareciera que la Argentina es solamente pampa húmeda. Y la Argentina es mucho más que eso. La Argentina es el territorio en su integridad. Y dentro de esa integridad del país, ¿qué tenemos? Algunas zonas en las que hemos postergado, otra en la que hemos bajado 5 puntos adicionales, pero también que le dimos una mirada a las producciones regionales. ¿Estamos hablando del Plan Belgrano? Del Plan Belgrano, las 10 provincias del Plan Belgrano. A esas provincias, a las 10 provincias del norte argentino, Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, me está faltando alguna, de las 10 provincias, a todas esas provincias los productores le vamos a reintegrar los 5 puntos que habíamos comprometido. Y a los otros productores le dimos la certidumbre de que a partir de enero del 2018 esto se va a ir eliminando, por un lado. Pero también tenemos una mirada, porque uno cuando está en política tiene que mirar la generalidad, gobernamos para toda la sociedad. Y dentro de toda esa sociedad y todos los esquemas productivos hay situaciones sociales difíciles en nuestro país. Esta es una realidad. Entonces, hay muchas cuestiones que hacer,
y empezamos por hacer. El sector agropecuario, el sector agrícola fundamentalmente, más allá que es lógico que haya pretendido respuestas inmediatas, sabe que este gobierno hace 10 meses bajó 23 puntos las retenciones del maíz, 20 puntos las retenciones del trigo, 15 puntos de retención de la carne, 5 la de la soja, 5, 10 puntos todas las economías regionales. Entonces, nosotros somos un gobierno que tiene una visión optimista de la cosa. Miramos el vaso medio lleno porque nos estamos quedando con el 5 que no bajamos, pero no miramos todo el resto que sí bajamos. No miramos todo el resto que sí le dimos o que cumplimos con las economías regionales. Las economías regionales representan el 75% de la mano de obra que ocupa la Argentina. Entonces, nosotros nos preocupa esa cuestión. Seguramente si hubiéramos tomado la decisión de sí bajar a la soja, nos estarían diciendo, dejaron las economías regionales, gobiernan para los ricos. No, nosotros gobernamos para todos los argentinos. Bueno, sin embargo, la oposición constantemente a las medidas que se han tomado se critica de que están beneficiando a los grandes productores sin tener en cuenta a los pequeños. ¿Usted qué le responde? Que no saben lo que dicen. Que no saben lo que dicen. No tienen argumentos. A mí me cuesta escuchar a alguien de la oposición hablar de producción con fundamento. Pero lo digo en serio. A ver. No digo que no puedan tenerlo, pero me cuesta escuchar. Porque han gobernado 12 años. Han gobernado 12 años. Bueno, usted ha convivido con ellos en diputados. Pero está muy bien, porque esto es la política, es convivencia. Claro. Esto no quiere decir que yo no comparto sus ideas, pero convivo políticamente, porque esta es la democracia. ¿Y usted ve un cambio de discurso en quienes eran sus compañeros en el Congreso? Ayer justificaban todos los derechos de exportación, hoy critican que no se bajaron las retenciones a la soja. Estuvieron 12 años con las retenciones a la soja. Estuvieron 12 años con retenciones a las economías regionales. Estuvieron con todos los problemas que tenemos en las producciones. Hoy se preocupan. No les creo. ¿Y los invita al diálogo en algún punto? ¿Les Nosotros propone algo? ¿A quién? A la oposición, que le hace esas críticas. En el Ministerio y en el Gobierno tenemos las puertas abiertas siempre. El que quiere, atiendo a todo. Hemos atendido a todas las cámaras con independencia de que coincidían con nosotros o no. Atendemos a todos los ministros de todas las provincias y vos sabés bien que solamente 5 provincias responden al oficialismo. No hay distinción política entre un gobernador y otro. Atiendo a todos los gobernadores. Si alguien quiere hablar, va a ser bienvenido. Lo que pasa es que, repito, cuando venís a hablar tenés que fundamentar lo que decís. Y ahí se les complica. ¿Y le gustaría, por ejemplo, hablar con la exmandataria Cristina Kirchner? Hace poco tuvo unas declaraciones bastante fuertes contra la exmandataria y me gustaría saber un poco su evaluación sobre ella y sobre su visión sobre la figura de Cristina Kirchner. He estado hace pocos días en esta visión que te doy con la gobernadora Alicia Kirchner. No tengo ningún problema en hablar con la doctora Kirchner. Supongo que la doctora obviamente no querrá hablar conmigo, o no tendrá interés en hablar conmigo, pero está bien. Nosotros somos un gobierno que tenemos la obligación de hablar con todos. Y si construye, ¿qué problema hay en hablar con Cristina Kirchner o con quien sea? Eso no significa que yo pueda coincidir ni con lo que hizo ni con lo que piensa, pero también es el respeto a lo que piensa el otro. ¿Y cómo la observa como líder de la oposición? Nosotros no elegimos los líderes de la oposición. Es un problema de la oposición, no nuestro. Hago hincapié porque hace poco tuvo unas declaraciones bastante intensas está bien, contra la exmandataria. Porque a veces creo que la expresidenta, todos tenemos que hacer una autocrítica. Y no veo que haya autocrítica. Y que creo que se aprende de los errores, también de los aciertos. No es necesario tropezar solamente para aprender. Y yo no he escuchado una sola autocrítica del gobierno anterior. Y no la escucha la presidenta. Sí, a veces quiero decir que me da la impresión que tiene un discurso muy duro, muy confrontativo. Un discurso que a veces me pareciera cargado de odio.
uno en política tiene que, yo la entiendo de su forma de hacer política, cada uno hace política como le parece, cada uno sabe a lo que se aferra, ella sabrá, mal no le ha ido, 2 veces presidenta de la República Argentina, electa con una amplia mayoría. Eso no quiere decir que a mí me guste ese estilo de hacer política. Por lo tanto, digo, quisiera, después de tener el honor de haber sido 2 veces presidenta de la Argentina, parece que tendría que tener un discurso un poco más conciliador entre los argentinos. La Argentina le ha dado a los argentinos, le hemos dado semejante honor a una persona de ser quien dirige los destinos. Creo que a esta altura debiera estar más allá incluso de lo que piense filosóficamente de lo que estamos haciendo nosotros y ayudar a pacificar el país. Por lo tanto, el discurso con odio y resentimiento, sí con diferencias, ¿eh? No estoy diciendo que nadie debe dejar de criticar, porque la democracia es eso. Pero creo que el odio no debería tener lugar hoy en la Argentina, ni en el mundo. Le voy a hacer una última pregunta interna para después pasar también a cómo está la región e incluso su relación con Rusia, porque aquí estamos. Hay una diferencia y hay una marcada insistencia por parte del consumidor en la Argentina acerca de los elevados precios de las verdulerías donde se compran la fruta y la verdura, y hace poco hubo una manifestación de quienes la cosechan diciendo de que había una diferencia de un 400% casi en el precio entre lo que ellos perciben y lo que la gente paga. ¿Cómo usted nos puede ayudar a entender esta situación que se está dando en la Argentina, que la gente va a la verdulería, compra y paga muy caro el tomate y resulta que el productor en realidad o el que la cosecha no lo tenía a un precio con tanta diferencia? La respuesta a esa es, las razones, mejor dicho, a eso son múltiples. A ver. Estacionalidad de la producción. Por un lado, a veces se nos disparan los productos en una época u otra, y entonces esto hace que el tomate, la lechuga o algunas producciones a veces se disparan y que tenga una incidencia enorme sobre el final de la cadena que en el principio. Otro aspecto que incide en esto es el volumen de producción individual de los productores. Hay productores que tienen menor capacidad de negociación, por eso nosotros lanzamos el programa que no me preguntaste, Fortalecimiento de Economías Regionales, y sí me preguntaste de la rebaja de la soja, pero creo que es muy importante para todos esos productores. Y Ley Siembra, mire, las conozco las leyes, no se preocupe. Entonces, creo que a esos productores queremos llegar con el fortalecimiento de economías regionales, porque muchas veces esos productores están fuera de la formalidad, en algunos casos, por eso digo, no obedece a una única razón, te voy a decir en general. En algunos casos los productores están fuera del esquema formal, en otros no tienen el volumen necesario para tener poder de negociación, en otros casos no tienen la calidad adecuada que demanda el consumidor, en otros casos siempre en las economías regionales hay una enorme distancia y una enorme incidencia del flete de origen a los grandes centros de consumo. En la Argentina tenemos el flete en camión más caro del mundo. Nos cuesta casi 8 centavos por kilómetro por tonelada, lo que hace que un flete de Mendoza a Buenos Aires sea más caro que un viaje en barco de Buenos Aires a China. Entonces, todo esto encarece. ¿Qué puedo decir también? Y como colorario, que también hay eslabones de la cadena, como la comercialización específicamente, que tiene ganancias importantes a costa de esto. Y que estamos hablando de verduras premium. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar debidamente la cadena de producción, hablar con los actores. Hay costos ocultos en todo esto y tratar de encontrar el punto de equilibrio para que el productor no tenga que sufrir estas diferencias y que haya algunos que no se lleven la parte de la gran ganancia, que es lo que estamos pregonando. ¿Y va a haber medidas para poder calmar un poco las ansias del cliente a la hora de pagar el tomate caro y también las ansias del quien cosecha? Nosotros que por algo protestó. 62 mercados, ferias en los barrios. Por eso le hemos puesto el mercado en tu barrio.
donde estamos invitando a todos los productores, fundamentalmente los de agricultura familiar, a que vayan y acerquen su producción. Ahora, también tenemos que hacerlo, y hay que tener mucha responsabilidad en esto, en un marco de una política sanitaria y de inocuidad de alimentos. Porque nosotros, así como cuidamos al que produce, también tenemos que cuidar al que consume, porque SENASA es parte de nuestro ministerio y SENASA es quien debe garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad entre todos. Y a veces, algunas manifestaciones tienden a liberalizar esa parte de inocuidad de los alimentos y nosotros no lo podemos hacer. Entonces, vamos a tratar de incluir a todos en esto para que todo el mundo tenga el paraguas sanitario y que todos los consumidores estén tranquilos cuando compran un producto directo del productor. Siempre hablando de la economía del campo en la Argentina se abren tantas aristas porque de verdad que toca toda la economía real de los argentinos, la microeconomía, la macroeconomía, la relación con el exterior y es muy difícil abordar todos los temas. Así que me han quedado muchos afuera, pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle sobre el comercio con Rusia, porque principalmente estamos aquí y además tengo entendido que según los datos que me han pasado por parte del Ministerio de aquí en el año 2015, hay un intercambio de productos agrícolas entre Rusia y la Argentina que se redujo en un 21%. Entonces, quiero saber un poco cuáles son los proyectos y cuáles son los productos que quizás no venían a Rusia o no se llevaban de Rusia y puede ahora empezar a haber más movimiento. Rusia y Argentina tuvieron picos de relación comercial en los últimos años muy importantes. Hemos llegado a tener una balanza comercial bilateral de casi 2.000 millones de dólares. Y el año pasado tuvimos una balanza de 1.000 millones de dólares aproximadamente, con lo cual es una caída casi del 50%. Atribuible a varias cosas, no solamente a una, atribuible a una situación interna nuestra, cuestiones económicas nuestras, atribuible a cuestiones económicas de Rusia, porque también es cierto que el rublo se ha depreciado de forma sorpresiva, quitándole poder de compra en gran parte a los importadores rusos, atribuible a veces a una cuestión de falta de sincronización y coordinación en el tema financiamiento y garantía de importadores y exportadores. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer nosotros? En primer lugar, venimos a decir, miren, nosotros venimos a querer ser proveedores confiables de alimentos al mundo y a Rusia. Y es una decisión que hemos tomado, que va en relación a lo que te contesté primero, cuando me preguntaste si no creíamos que desabastecíamos el mercado interno. No, producimos para 400 millones. Ese concepto que teníamos antes, hoy no lo tenemos. Nosotros hoy tenemos el concepto que si exportamos al mundo vamos a generar mucha más producción en el mercado interno para abastecer a otros precios a nuestros consumidores argentinos. Entonces, la visión que tenemos es: hoy estamos acá, vamos a liberar todas las trabas que sean necesarias para que los productos argentinos lleguen a Rusia y fundamentalmente con calidad, con continuidad. Y estas son las dos cosas importantes, porque no es posible planificar un mercado doméstico sin la garantía del abastecimiento interno. Muchas gracias. Gracias a vos y la verdad, una alegría enorme encontrarte en Rusia, no esperaba. Muchas gracias. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos con RT Entrevista. Hasta la próxima.